Hola, buen domingo para todas y todas. Les quiero saludar de parte de la Corporación Cultural de Las Condes, de la Corporación de Libro y Lectura y de la editorial Vincent Vives a esta actividad de domingo a la hora del almuerzo. Estamos acá felices. Va a ser la solución de lo que van a comer hoy día y vamos a hablar de un libro precioso que se llama Raviolis. Y a partir de esta conversación que vamos a tener con su autor Marcelo, que está ahí, que nos acompaña, gracias Marcelo por estar con nosotros, vamos a ir cocinando esta receta que la abuela traspasó de generación en generación, y para cocinar la receta nos acompañan también dos familias, estamos fascinadas, una familia del sur y una de Santiago, porque llegamos a todo Chile y eso lo queremos mostrar, así que voy presentándolos uno a uno. Marcelo, es un honor tenerte acá, eres, por el gran escritor que eres, ya hemos conversado antes. Marcelo, para los que no lo conocen, pero yo creo que ya son pocos los que no lo conocen, es periodista, es escritor de cuentos y novelas tanto para grandes como para chicos. Yo creo que su última novela, y ahí me corriges tú, Marcelo, es Dibujos de Hiroshima, es como tu última novela para grandes, y para chicos, bueno, está este Raviolis, y está también Los secretos de los gatos, La rebelión de los gatos, y ahí tenía una infinidad enorme de cuentos y libros y eso, así que lo recomiendo. Están todos en la biblioteca de Las Condes, están en la biblioteca pública digital o en todas las librerías, así que es muy recomendable. Y hoy día vamos a hablar de este libro que nos va a contar cómo se hizo, un libro precioso que habla de la memoria, habla de los olores, habla de las cocinas, y qué mejor que hoy día que estamos en cuarentena, tenemos que estar encerrados, volver a esa cocina, volver a la casa y disfrutar y volver a reconciliarnos con esos espacios que de repente los dejamos un poco botados. ¿No es cierto, Marcelo? Sí, Daniela, oye, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco nervioso porque es mi primera experiencia culinaria en vivo, pero esperemos que resulte bien. Pues efectivamente, tal como tú decías, aquí está el libro, ¿no? Ravioli, una historia deliciosa. Es una historia que se dio al recuerdo de mi abuela. Mi abuela murió ya hace harto tiempo, pero yo mantengo vivo el recuerdo de esos domingos en la casa de ella, donde íbamos a comer y a cocinar comida italiana, ¿no? Entonces, a los chicos se nos permitía colaborar con ella en el relleno de los raviolis, por ejemplo, de los canelones. Y desde ahí a mí me viene una suerte de afición por la cocina. No soy un experto en la cocina, ni mucho menos, pero yo creo que 6 veces al mes estoy cocinando algo acá en la casa. Ahí vamos a ver más de ti y de tu abuela, y en el fondo yo creo que yo me estoy también aventurando, para mí también estoy nerviosa porque serían mis primeras pastas, pero lo bueno, Marcelo, es que no hago compañía. Voy a presentar primero a Amelia, la familia, a Francisco y a Miguel. Los dos son grandes lectores. Miguel es también un artista aficionado, pero trabaja impresionante, y también los dos ayudan mucho en la cocina. Les gusta cocinar, ¿sí o no? A Francisco le gusta más comerse los postres que hace la mamá, pero también de repente ayuda. A estos chefs que nos van a acompañar, igual que todos los que están en la casa. Y por otro lado tenemos a unos sureños, donde está María, que está con Samuel y Pascual. Samuel y Pascual también son grandes lectores, tienen su biblioteca, al igual que Francisco y Miguel, y les gusta mucho sobre todo el aire libre, tienen su club y están todo el día afuera como buenos sureños, y también ayudan mucho ahí en la cocina, y si no van a tener que empezar a hacerlo. Pero o no, Pascual un poco menos, Samuel un poco más. Ahora vamos a ver, ya que yo no soy mucho aporte en la cocina, pero sí vamos a conversar con Marcelo. Los chefs por mientras van a ir viendo la receta, y los chefs que están en la casa les recordamos. Marcelo, ayúdame a recordar los ingredientes para que sea una conversación con el delantal puesto. Así es. Bueno, lo primero... dale tú. No, a ver si estoy bien. Hay 400 de harina. Sí, muy bien. ¿Ya? 4 huevos. ¿Estamos con 4 huevos todos? 4 ¿Sí o no? huevos. 10. Después necesitamos un poquito de agua, de aceite y sal cerca de nosotros, por si acaso. ¿Sí? Sí. Y el relleno, que yo no sé, Marcelo, tu abuela cocinaba un relleno exquisito que era con champiñones, pero lo pueden hacer con lo que tengan en su casa.
nosotros lo vamos a hacer con champiñones, pero si tienen otras cosas en la casa, lo pueden rellenar, o no les gustan los champiñones, les gustan las espinacas, no sé si se puede hacer o no, Marcelo. Sí, yo creo que una de las características de estas pastas rellenas es que uno puede improvisar y rellenarla ir inventando nuevos rellenos. Mi abuela, de hecho, lo hacía con champiñones, pero también lo hacía con seso, cuando se podía comer seso en aquellos días. Yo, de hecho, ahora tengo los champiñones, pero tengo una jaiba desmenuzada, así que el relleno lo voy a hacer con jaiba en esta ocasión. Pero ¡Qué rico! podemos hacerlo de lo que queramos. Podemos hacerlo de lo que queramos. Así que en ese sentido hay una libertad amplia para rellenar los raviolis. Genial. Entonces, ¿están listos los chefs? ¿Están preparados con su harina? Comencemos. Mientras vamos preparando la harina y la masa, que nos va a enseñar Marcelo cómo se hace, ahora están todas tus manos, Marcelo. Cuando vamos conversando, pero digamos cómo se hace mientras amasamos, así conversamos para que podamos hacerlo. Mira, básicamente la relación entre harina y huevo es de 100 gramos de harina por un huevo. Y cada huevo te indica la cantidad de personas. En este caso, si son 400 gramos de harina, 4 huevos para 4 personas. Nosotros acá en la casa somos menos, así que yo voy a jugar solamente 3 huevos y 300 gramos de harina. Y en el fondo es echar la harina, ¿no es cierto?, en un bol o en una tabla, hacer una especie como de volcán, e ir introduciendo ahí los huevos. Eso, hacer un volcán. Bueno, exactamente. Oye, Marcelo, quiero destacar esto que es muy bonito porque nos acompañan puros chefs hombres con su mamá, y eso habla muy bien de las nuevas generaciones que ya la cocina es parte de ellos, el estar en la cocina es casi natural, y eso se agradece, que también era antiguamente, como tú decías, cuando vivías con tu abuela, pero que ahora vuelvan los niños a estar en la casa y estar en la cocina, a mí me parece precioso, ¿no? Sí, no, yo lo encuentro genial porque durante mucho tiempo vista nuestras características, las características de nuestra sociedad, digamos, se pensaba que los hombres no entraban a la cocina, que era una actividad solo de mujeres. Craso error, ¿no es cierto? En la cocina hay un mundo increíble por descubrir, y a mí me pasa un poco como me ocurre cuando escribo historia o cuando leo, porque cuando tú comienzas a cocinar, como que el resto del mundo desaparece y te concentras en los ingredientes de la cocina, ¿no? Y en esta relación con los ingredientes para preparar una receta. Entonces, casi como una actividad terapéutica para estos días, concentrarse en una preparación, hacerla con cariño, con amor, con tiempo, creo que es una buena receta también para sobrellevar los días que nos toca vivir. Sin duda, yo acá traje a un asistente porque ya te había contado que la cocina no es muy fuerte. Oye, Marcelo, pero tú en tu libro, en Ravioli, también hablas un poco de ese papel de los niños. En el fondo, finalmente, como tú lo comentabas, también la experiencia que se tiene con la cocina. Si tú tienes una abuela, como es en tu libro, que pasa ese conocimiento, pasa ese amor, que no se reconoce con la cocina, es una tontera que sean solamente las mujeres, porque los niños también tienen un papel importante, como bien lo dice tu libro. Sí, y como te decía, más que un mundo por descubrir, ¿no? Creo que con el correr del tiempo hemos ido perdiendo el contacto con nuestro entorno, con la naturaleza, con los alimentos, y es una buena forma de recuperar esa relación que se ha perdido con el tiempo, ¿no? De hecho, te diría que hay muchos niños que de pronto no saben de dónde vienen algunos alimentos. Y en la posibilidad de adentrarse en la cocina, esa pregunta o esa respuesta respecto del mundo que nos rodea se pueden ir descubriendo de manera entretenida. Sí, es cierto eso que tú dices, porque estamos acostumbrados a comprar todo en el supermercado, los ravioles los vemos listos, entonces también es tocar la textura de la misma masa, es saber que el huevo cómo cae, cuando también hay mucho, bueno, de química, que tú también lo dices un poco, es casi una magia, que tú lo tomas como una magia de tu abuela, que lograba con esta magia hacer unos ravioles deliciosos para el almuerzo. Sí, pues es que eso es finalmente, ¿no? Un acto de hechicería, porque tenemos los huevos, la harina, bueno, los champiñones, en fin. Y esos elementos tienen que traducirse en un plato sabroso y rico, y la cocinera oficia de hechicera finalmente, ¿no? Ella es la que nos termina convirtiendo esos alimentos en unas preparaciones exquisitas, que hasta el día de hoy, digamos, uno recuerda, ¿no? Yo siempre recuerdo los platos de la infancia, y también el cocinarnos también es una forma de volver a ellos, ¿no? A esos momentos que vivimos y que están
tan lejana en el recuerdo a veces. Sin duda. ¿Cómo más, chiquillos? ¿Vamos bien? Oye, Marcelo, y es impresionante que también en el libro, que es un libro, insisto, que es precioso, para los que no lo han visto, por favor, cómprenlo, léanlo, porque tiene todo eso que finalmente tiene la cocina y que tiene el recuerdo. Siempre asociamos el recuerdo con ciertas cosas, o con olores, o con imágenes, y en la cocina se juntan esas cosas, se junta el olor, se juntan las texturas, se junta lo visual, es como una memoria bastante, quizás por lo mismo es una memoria muy fuerte, está también el gusto, cuando uno se come un ravioli y quizás lo reconoce como el de su abuela, te lleva para atrás, el cocinarlo te da nostalgia, es como un recuerdo bastante sensorial el de la cocina. Mira, que interesante lo que dices, porque, bueno, yo hago talleres de cuento infantil para adultos, y la semana pasada estábamos viendo precisamente la importancia de escribir apelando a las referencias sensitivas. Yo le explicaba que fruto de la influencia del cine y la radio, generalmente cuando escribimos las referencias sensitivas a las que echamos mano son las referencias visuales y auditivas. Pero con la cocina pasa algo distinto, ¿no? Porque son las referencias táctiles, ¿ah? El tacto, el que ocupamos, el olfato también, y el gusto. O sea, a diferencia de la escritura, las referencias visuales y auditivas tienen menos importancia al momento de cocinar. Y como te decía, es muy agradable amasar, por ejemplo, el contacto de las manos con la masa. Yo tengo recuerdos de mi infancia, de los días en que ayudábamos en la mesa de mi casa a desgranar, por ejemplo, arvejas, porotos, sobre todo arvejas, ¿no? Y sumergir la mano en esa fuente llena de arvejas era una experiencia bien particular. Son esas cosas, esos recuerdos asociados a los sentidos que hasta el día de hoy, por lo menos a mí, me siguen volviendo a mi memoria. Sí, y yo creo que por eso, y finalmente es bonito porque es como una herencia inmaterial, porque no es que te lo... es como no hay unas clases para enseñarte, no hay es algo que está en ese entorno que tú estás habitando, donde vas pasando, y de a poco se te va inculcando este conocimiento que viene, como tú decías, de tu abuela, y después sigue, y en el fondo como la que escribe el libro, que termina siendo ella también abuela, en el fondo cómo se traspasa ese... Pero no solamente es traspasar porque en el fondo son unos ravioles exquisitos, que sin duda eso también es bueno, el secreto como de la receta, pero porque también en ese traspaso se traspasa no solamente esa receta, que tú decís, sino que se traspasa una herencia, un conocimiento, un cariño, un estar juntos, se traspasan muchas cosas, como tú dices, la experiencia con la naturaleza, hay un traspaso enorme en esa receta que podría ser de una receta deliciosa, pero no solamente se traspasa ese conocimiento de la receta, sino que con ella viene involucrado, por eso esa niña que tú hablas, que finalmente es abuela y le traspasa ese conocimiento a su hijo, no es la receta en sí, sino que todo lo que conlleva esa receta. Exacto, claro. O sea, es que yo creo que en la cocina hay un tema de herencia súper importante. No sé si tú te acuerdas, pero antiguamente, yo me acuerdo que mi abuela tenía un libro, o sea, un cuaderno de recetas, anotando recetas, ¿no? Que probablemente eran las recetas que había escuchado de su madre o de su abuela, ¿no? Entonces, esos cuadernos con recetas a veces tenían más de 100 años, ¿no? De experiencia culinaria y de experiencia en la cocina. Lamentablemente ya bueno, es el signo de los tiempos también, ¿no? Ese tipo sí, de... estoy viendo esos cuadernos, me encantan. Claro. No, ese cuaderno se perdió ahí en algún lado, pues, como muchas cosas que se van perdiendo. Pero era como el mejor, así como un tesoro. Aparte que siempre estaban un poco manchados con un poquito de aceite o algo de agua. Son preciosos, sí. Esos cuadernos sí son cosas que se han perdido con la tecnología, como dices tú, y se han perdido de frentón, porque yo creo que hay cosas que por mucho que compremos libros de cocina, hay cosas que no se recuperan, como tú dices, que hay pequeños datos
que son propios de cada familia, son propios de cada lugar geográfico, son propios, que son muy propios, que es como ese secretito, ese es como el que tiene ese cuaderno, solamente ese cuaderno de nuestra abuela, no lo tiene la abuela de al lado, porque son secretos propios, ¿no? Exacto, y es la forma también de recuperar el plato, ¿ah? Tal cual uno lo había probado en su infancia, ¿no? O sea, hay algo ahí, ¿no? Porque de repente uno hace una receta que encuentra en las redes sociales y no te queda como ese plato que tú habías probado siendo una niña o un niño, ¿no? Entonces, el cuaderno de recetas permitía recuperar el sabor, el olor de la receta original. Tal cual. Oye, Marcelo, ¿cuánto rato tenemos que mover esta masa? ¿10 minutos? 10 minutos, sí. Sí, luego hay que dejar separar por 20 minutos y ahí comenzamos ya a ver, preguntémosle a nuestro chef, ¿cómo te parece, Marcelo? ¿Cómo? Preguntémosle a nuestro chef cómo van. ¿Te parece? A ver, Miguel, ¿cómo vas con la masa? No sé si nos está haciendo muy bien la masa, pero le acabamos de poner agua. Le pusieron un poquito de agua porque te quedó seca. Sí, ¿Y qué pasó con la fuerza ahí que veo a la mamá nomás que está amasando? ¿Y qué pasó? Oh. Así me gusta. Oye, pero veo que tu hermana tiene una receta distinta, ¿ya? Porque le echa aceite, ¿no? Está, mi asistente no está siguiendo las instrucciones. Yo creo que no le vamos a pedir nunca más que nos acompañe, Marcelo, porque no está siguiendo. No, pero es una buena opción también, ¿no? Echar un poquito de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva. La vamos entonces a... Para lo un poco duro le pueden echar agua o aceite de oliva, ¿no es cierto? Claro. Y por allá, ¿cómo está el sur? ¿Cómo está Samuel, Pascual? ¿Cómo va la cocina? Nos pasó lo mismo, se nos desarmó el volcán, pero igual vamos bien. ¿El volcán cuando está con los huevos se desarmó? ¿Qué? Sí, se nos desarmó los huevos. Y estamos echando un poquito de agua porque también se nos estaba secando un poco. Eso. Es importante no dejar de amasar porque el calor, digamos... Ayuda. Claro, exactamente, activa ahí los procesos de la masa. Me encanta esto de finalmente tener los Oye, los micrófonos. Me encanta esto de que los niños también sepan, y nosotros, y yo que no puedo hacerlo, lo difícil que finalmente es cocinar, y por eso también la cocina siempre era un espacio para estar con la abuela, que tú dices muy lindo, porque era un rito finalmente, estaba en la mañana y empezaba a cocinar toda la mañana, y si tú querías estar con tu abuela, tenías que estar en la cocina, porque es un proceso largo todo esto de cocinar a mano. Exacto, y no solo era el tema de cocinar, porque mientras íbamos cocinando, por lo menos eso pasaba en la casa de mi abuela, iban contando historias, ¿no? Y ellos también hacían recuerdos familiares. Entonces era una forma también de traspasar la historia familiar a los más chicos. Eso era muy entretenido, digamos, uno se iba enterando de cada cosa. Quizás finalmente, Marcelo, el secreto de la receta son las historias de la familia. Quizás esa conversación se va guardando, como te acuerdas que había un como agua para chocolate. Sí, claro, de la Laura Esquivel. Eso, ¿te acuerdas? Y que según lo que iba pasando era lo que pasaba con la comida. Quizás en estas recetas que se traspasan de familia en familia, lo que esconde esos recuerdos de otros más antiguos, de otras historias. Claro, quizás es una forma también de tener a los que ya partieron con nosotros, ¿no? Por la vía de honrar su memoria preparando los platos que ellos preparaban. Puede haber algo de eso también, ¿no? O sea, finalmente la cocina tiene un sentido más profundo que solo el hecho de alimentarnos, ¿no? Hay un alimento que es un alimento físico, fisiológico, no sé cómo decirlo, sí. Y también un alimento espiritual, ¿no? Porque nos va nutriendo de
de quiénes somos, de dónde venimos, ¿ah? Porque estamos acá finalmente. Eso que dices, yo creo que cada vez cobra más sentido, eso que en el fondo el comer, que es algo tan natural, que es casi instintivo, que todos los días, le hemos quitado todo ese rito que viene en la cocina, finalmente lo que tú dices, que tiene que ver con lo que tenemos cerca, con lo que se cultiva en nuestro lugar, con nuestra herencia, con nuestros recuerdos. Es bonito volver a la cocina, que en algún momento tú también lo decías, como entendiendo lo que estamos comiendo también. Es harina, es huevo, saber, me imagino que hoy día nosotros tenemos champiñones y tenemos ricota, porque es algo muy italiano quizá, pero quizá en el sur se va a hacer con un poco de cabrito, y no sé, pero en el fondo también porque uno lo que cocina también tiene que ver con reconocernos en el lugar que habitamos. Exacto, sí. Sí, claro. O sea, extremando un poco las cosas, que podría decir que somos lo que comemos, ¿no? En alguna medida, digamos. Porque en el fondo es nuestro entorno quien nos provee los alimentos finalmente, ¿no? Y el hecho de saber cocinarlo, el hecho de saber prepararlo, saber también para qué sirven los alimentos, porque yo creo que una de las grandes falencias que tenemos es que comemos, pero no sabemos qué cosas estamos comiendo, en el sentido para qué nos hacen bien ciertos alimentos. Creo que ahí hay una deuda del saber, en términos de tener claridad, que cuando comemos determinado alimento, eso nos hace bien para ciertas funcionalidades del cuerpo. Y ahí hay una tarea pendiente, digamos, que no todos sabemos, digamos, el valor de los alimentos. Y yo creo que por eso tu libro es tan lindo, aparte que está ilustrado por la Francisca Yáñez, que está precioso, hay que decirlo, porque le ponen en el centro la cocina, pero en el centro de todo un universo que rodea esa cocina, que es lo lindo del cuento, que es la relación con la abuela. Y yo creo que realmente estamos muy acostumbrados como a tragar sin disfrutar, y disfrutar de la cocina desde el inicio hasta el final, y como tú dices, y todo lo que involucra eso, involucra un recuerdo, un determinado... una determinada elección también, elegir ciertos alimentos, porque no otros, saber si nos hacen bien, si no nos hacen bien, pero no, claro, nos falta educación, pero por eso el libro tuyo, que sin ser dedicado a eso, sino que ante todo un bello libro de la historia de una abuela, y cómo influye esa abuela y cómo trasciende a través de esta receta, porque la abuela sigue viva gracias a la receta, en el fondo no se olvida nunca, involucra muchas cosas más, como que pone en un lugar muy bonito a la cocina, que creo que como comentamos al principio, en cuarentena hemos vuelto a ese espacio, no nos ha quedado otra, que quizás antes lo teníamos olvidado, la comíamos muy rápido, y digamos, ahora lo que tenemos es lo justo, porque tenemos que comprar los alimentos lo justo y necesario, porque tenemos pocas posibilidades de salir, y vamos reaprovechando su alimento, y cocinamos en conjunto porque la mamá trabaja, el papá trabaja, los niños tienen clase, entonces hay que cocinar más en familia, apoyándonos todos. Y eso es el espacio que estoy viendo ahora, ¿o no? Sí, claro. Como te decía, es una instancia muy terapéutica, en alguna medida, el cocinar, ¿no? Además que el cocinar también en grupo, que todos hagamos alguna labor. Bueno, yo ahí ya tengo se ve ahí la masa, yo creo que ya está como para dejarla unos 20 minutos reposando. Así que voy a dejar por acá. Dicen que hay que taparla con un pañito, ¿no? El chef nos ganó a todos. ¿Cómo va el resto? A ver, por allá, Miguel, Francisco, ¿cómo van? Bien. ¿Cómo está tu masa? ¿Para dejarla reposando? No, me falta un poco. Tiene mucha Me falta un poco. Vamos, con mucha fuerza. ¿Y allá en el sur cómo van? ¿Pascual? ¿Samuel? Bien, le echamos ahora un poco más de agua. Pero va quedando la masa. Marcelo, ¿tiene que quedar suave la masa? ¿Cómo tiene que quedar? No muy húmeda, entre húmeda y seca, diría yo, ¿no? Pero no es una masa chiclosa, sino que una masa un poquito más compacta. Perfecto.
Oye, Marcelo, ¿y te tinca que mientras esperamos que repose, leamos el inicio del libro? Perfecto. ¿Ya que lo tienes en tu mano? Sí, ahí está. Bueno, lo voy a mostrar ahí para que se vea. No sé si se ve bien ahí. Sí, ahí sí, ¿no? Sí, Bueno, un libro precioso con unas ilustraciones maravillosas. eso iba a decir, la Francisca Yáñez, no, creo que fue la ilustradora perfecta para esto, ¿no? Ahí hay unas imágenes. Lo interesante de las ilustraciones, ahí hay otra más, en fin. Por lo menos había pasado las veces Precioso. que he escrito libros que luego son ilustrados, es que uno siempre piensa, en este lugar seguramente el ilustrador va a hacer tal cosa, y en este otro tal otra. Sí. Pero cuando veo el trabajo en este caso de Francisca, nada de lo que yo imaginé está en el libro. Pero por fortuna, porque la cabeza de ella es una cabeza bendita y realmente es maravilloso lo que aportan las ilustraciones, al punto que en libros como estos, que son algo más ilustrados, una historia la cuenta el texto y hay otra historia que la cuentan las ilustraciones. Y en ese mix del texto y las ilustraciones surge como algo nuevo. Por eso a mí me gusta mucho escribir para niños, sobre todo cuando implica la colaboración con un ilustrador, porque es un trabajo en equipo, es un trabajo donde se juntan dos universos distintos, y en esa suma de los dos universos distintos asoma algo totalmente nuevo que yo creo que ni el escritor ni el ilustrador se imaginó, ¿no? Bueno, y también entra, hay que decirlo, el imaginario también del editor, ¿no? Que es quien se encarga de juntar estos dos puntos. Así que leamos al principio de Rabioli. Dale, yo estoy de acuerdo contigo, es bonito cuando hay una colaboración creativa finalmente, una colaboración de arte, que en este caso, porque el resultado realmente es una belleza. Así que, a ver, yo sé que lo has leído, pero para que lo refresquemos, vamos por el anteojo y todo. Sí, porque si no, a esta altura de la vida se hace muy difícil. Dice, Juana miró lo que le ofrecía la ventana, el otoño, la brisa, las hojas secas, la tibieza de la luz. Abril siempre ha sido una estación de paso, un umbral hacia otros mundos. Bastaba cerrar los ojos y dejarse llevar. Juana oyó la voz de su abuela y la vio como siempre, envuelta en su delantal, las manos en la masa, las mejillas coloradas. ¡Qué linda! Le gustaba el olor de su abuela, el calorcito de su cuerpo, la inmensidad de su abrazo, las melodías que la abuela cantaba. Una violeta. Así es. Mejor aún, adoraba los domingos de la abuela, la cocina patas para arriba, el aroma de las especias, sus divertidos pasos de baile. El ritual era sagrado. La harina, los huevos, las manos en la masa, el uslero, la ricota, las nueces, la salsa de tomates y luego la magia, porque la abuela era una hechicera. Era una hechicera. Así es. Y bueno, y el último, que, o sea, no es la última página del libro, pero vamos a leerlo completo. Dice, armaba los ravioli uno a uno, entonando canciones antiguas, las de la abuela de su abuela, mientras le contaba a Juana cómo esta receta había pasado de boca en boca, de plato en plato, de casa en casa. Ahí está, ¿no? Bueno, esto es parte de Ravioli, este libro hecho con Francisca Yáñez. Sí, es verdad que las ilustraciones son bellísimas porque tienen como, son muy originales como ilustraciones como para hacer de niño, me encantan. Me encanta el trabajo de Francisca Yáñez. Oye, Marcelo, qué bonito que estamos en un domingo de abril de otoño. O sea, estamos en el libro, porque el libro habla que es domingo, es abril y es otoño y estamos justamente en ese momento. Exacto, sí. Hay algunas diferencias, digamos, respecto del día, que está muy soleado para ser otoño, pero sí, efectivamente, en la misma época. En la misma época, sí. Oye, qué lindo ese cantar de la abuela,
Y esa Violeta que aparece como... No es difícil imaginarse esa Violeta con esa imagen de tu abuela con la guitarra cantando. Sí, sí, bueno, ahí hay, como te decía, está el imaginario de Francisca, que es muy, muy rico. Ella tiene varios libros ilustrados, incluso es autora de un libro que aprovecho de recomendar, que se llama El niño que cuenta hasta el infinito, y que es un libro acordeón. ¿Sabes cuáles son los libros acordeones? Sí. Que se abren y se cierran, y tiene la particularidad de que tú lo lees por un lado y hay una historia, lo das vuelta y la historia sigue. Cuando llegas al final, la historia vuelve a comenzar. O sea, es un libro que viendo exactamente, un libro que lee eternamente. Así que no, yo quedé muy contento con el trabajo de Francisca, porque creo que además interpretó súper bien lo que era la historia y la agregó los elementos que son propios de su universo, que es muy rico. Oye, Marcelo, y si nos cuenta alguna historia de tu abuela, terminar de esperar que esta masa se recupere para empezar a hacer los pedacitos, ¿alguna de esas historias que se tejían ahí mientras cocinaba tu abuela? ¿O alguna canción que cantaba tu abuela? Mira, mi abuela era mucho de contar historias. Yo creo que una de las primeras personas que me leyó cuentos o que me contó cuentos al momento de irme a dormir fue ella. Que ese otro ejercicio que con el tiempo se va perdiendo, ¿no? Yo trataba de contar la historia a mis hijos cuando chicos, pero siento que es un ejercicio, una actividad que cada vez ha caído más en desuso. Pero mi abuela me contaba historias. Ella era muy religiosa, le gustaba mucho ir a misa, yo la acompañaba también a misa en ocasiones, íbamos en Valparaíso para la Virgen de Pompeya. Y había un día, yo en realidad ya lo he olvidado, me alejaba un poco de las vidas religiosas, pero había un día en que ella peregrinaba a Pompeya y yo la acompañaba. Entonces, así como me metió en el mundo de la cocina, también me introdujo en el mundo religioso, en el mundo de la historia. Entonces era una abuela bien, bien especial. Y como dice ahí en el libro, también tenía un olor especial, un olor como de la abuelita, que lo sigo teniendo en la memoria olfativa. Pero era muy buena para cocinar, me gustaba mucho, como te decía, los ravioles, los canelones también, que eran, nosotros con mis hermanos, mis primos, le ayudábamos a rellenarlos. Esas mañanas de domingo las recuerdo con mucho cariño y la añoro, bueno, sobre todo ahora que no nos podemos reunir, ¿no? Oye, Marcelo, ¿y esa capacidad narrativa de contar historias viene también de tu abuela? Porque tú eres un contador de historias, finalmente. Yo creo que sí. O sea, yo creo que distintas experiencias se van sumando en esta afición de uno de contar historias, pero sin duda que esas historias primeras que te contaron inciden de alguna manera en la posibilidad de que tú luego te resuelvas a contar historias, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo el caso de mis hijos también, que yo le contaba historias, la Claudia, mi mujer también le contaba historias antes de irse a dormir, y en el colegio tenían ¿cómo decirlo? Una modalidad que creo que fue súper importante para que ellos terminaran abrazando la lectura como un aliado. Ellos podían elegir los libros que leían, ¿no? Y esa posibilidad de elegir creo que es súper importante para que un niño termine convertido en un lector, ¿no? Cuando te imponen las cosas, el asunto, ahí vamos perdiendo los futuros lectores. Entonces, es verdad. Sin duda que mi abuela fue fundamental a la hora de que a mí me gustara la historia y que luego pudiera escribirla. Oye, preguntémosle a nuestros pequeños cocineros lectores, a ver también cuál es su relación con la lectura, porque realmente estos son lectores de hoy y esperemos que sean lectores del mañana. A ver, Miguel, Francisco, cuéntenos qué les gusta leer, si les gusta leer más que cocinar, qué les pareció el libro de Marcelo. ¿Me gustó? El libro de Marcelo me gustó mucho. Porque hacer ravioles fue una tradición de abuela entre abuelas. Sí. Les gustó harto entonces. Oye, ¿les gusta leer? Me contaron que lo que más les gusta leer son mitos griegos, ¿es verdad?
Son libros de animales. Ah, de animales también te gustan. Ya. ¿Y por qué leen? ¿Su mamá lee o no? Este era un club de lectura. Sí, la mamá y el papá también deben contar como una historia un poco locas, ¿o no? ¿Y la abuela lee o no lee la abuela? Sí. Sí. Viste, ahí también, ahí como es, la lectura es como la cocina, Marcelo. Si uno lo ve, también lo hace finalmente. También ahí se traspasan esos amores. Sí, no, yo Allá. creo que eso es importante. El ejemplo, digamos, hacia las nuevas generaciones. Sí. ¿Y en el sur? ¿Cómo era en el sur eso? Eso, a ver, en el sur. ¿Se lee o no se lee? ¿Les gusta leer? Sí, mucho. ¿Y qué les gusta leer? Siempre, yo no cambio mucho de tema, pero siempre leo como los Greg, así, y los Harry Potter, y eso, en total leo siempre como que la saga, como que... Ah, las sagas te gustan. Pero así de repente leo distintos libros como el gato y el pájaro y la gaviota y el gato que le enseñó a volar. Así, Hola, lindo. así depende, depende así. Oye, les tengo que mandar el libro de Marcelo porque no alcanzó a llegar al sur. Esperemos que las librerías pronto lo tengan. Así que... Sí, ahora que lo conocimos, lo vamos a adquirir por aquí. Es que no está, así que vamos a ver si llega al sur pronto. Ya, bueno. Oye, ¿y Pascual qué lee? Hombre perro, ya sabí. ¿Cuál? ¿Hombre perro? Hombre perro. Sí, les gusta leer. ¿Y la mamá lee o no lee? Sí, también mucho. ¿Y la abuela? ¿La abuela Marisa cómo lee? También, lee mucho. ¿Viste? Marcelo, es un hecho, los amores se heredan. Por eso es importante. Oye, Pascual o Miguel, ustedes saben que estamos celebrando el mes del libro, ¿no es cierto? Abril es el mes del libro, lo celebramos todo el mes, pero el día del libro es el 23 de abril. Porque ese día murió Cervantes, murió Shakespeare. Entonces, en honor a ellos, a la literatura, se decidió el 23 de abril. Así que todos los lectores estamos de fiesta por esta gran celebración. Y por eso invitamos a este gran escritor que es Marcelo, que más encima no solamente escribe, sino que cocina y junta la cocina con la escritura. ¡Qué mejor! Está perfecto. Oye, Marcelo, nos va quedando poco tiempo, entonces cuéntanos qué hay que hacer, porque por último, si no lo logramos, cada uno sigue por su cuenta. Bueno, mientras tanto, mientras la masa se está reservando, hay que hacer los champiñones, ¿no? Pasar a la cocina. Aquí ya estoy haciendo algo de relleno que, como te decía, va a ser un poco distinto al de la receta porque le voy a echar jaiba, así que, pero ya lo estoy haciendo mientras tanto. Y una vez que la masa está lista, yo igual la voy a sacar un poco antes para mostrarles cómo es el sistema. Hacemos lo siguiente. Bueno, estas maquinitas son bien especiales, ¿no? ¿Se ven ahí? Sí, yo tengo el mismo, ¿viste? Un amigo que me lo mandó prestado, que estoy muy agradecida para poder hacerlo. Muy bien. Bueno, mi abuela... Mira, también en el sur también lo tienen. Ah, pero bien, estamos Muy totalmente... producido. Mi abuela lo hacía sin esta máquina, tenía un muslero, y con el muslero iba aplanando la masa, ¿no? Entonces, ahora es más práctico con estas maquinitas, esto puede ser hasta más entretenido. Entonces lo que hay que hacer es armar esta máquina bien, acá,
¿Se ve o no? ¿Se alcanza a ver la máquina? Perfecto, se ve, sí. Ya, entonces igual voy a, aunque no le digo 10 minutos, igual voy a sacar un poquito de esto. Aquí está esta cosa, ¿no? Entonces sacamos un bollo como este, más o menos. No tan grande, quizás, para que ¿Lo la tienen, máquina... chicos? Sí. Tratamos de aplanarlo un poquito. Y luego lo llevamos desde el nivel más bajo, desde el 1 hasta el 8, ¿no? O sea que aquí lo vamos pasando. ¡Ay, qué top! Este se va a ir de a poco. Y aumentamos y seguimos pasando, ¿no? Y así hasta llegar al último. Bueno, cuando le decía que esto tiene algo de terapéutico, es verdad, ¿no? De tanto mover esto, como que se olvida el mundo y el mundo pasa a ser solo la pasta que estamos preparando. ¡Qué bonito! Que va creciendo el tamaño, se va adelgazando. Oye, Marcelo, mientras lo pasa por el rodazo, me preguntan acá, la gente que nos está mirando, ¿cómo te inspiras para hacer tus cuentos? ¿De dónde sacas las ideas? Mira, fundamentalmente, diría yo que es, uno recurre al imaginario propio, a las cosas que ha vivido, ¿no? Como le explicaba esta historia, voy a contar bien cómo surge esta historia, de hecho, como manera de ejemplo. Yo quería contar una historia en la que precisamente un olor fuera el eje de todo, ¿no? Un olor recorriera una generación, de una familia. Y en eso pensé en el olor de la albahaca, que me gusta mucho, el olor de la mandarina también, y pensé, dije, ¿cómo hacer que este olor? Y de ahí salté, dije, pues en realidad en vez de un olor, a lo mejor un plato. Y dije, una cazuela de repente. Y ahí me acordé de mi abuela, y me acordé de los raviolis, y llegué a eso, ¿no? Y a partir de ahí surge esta posibilidad. Y surge también porque cada vez que yo cocino raviolis o canelones, que era lo otro que hacía mi abuela, o lasaña, me acordaba de ella, ¿no? Entonces una forma de homenajearla fue escribir esta historia, ¿no? Donde una mujer recuerda a su abuela cocinando. Un lindo homenaje. Claro, y la gracia es que no solo recuerda a su abuela, sino que al momento de cocinar y preparar esa receta, también está trayendo a la abuela de su abuela, y así hasta el infinito prácticamente, ¿no? Entonces, por eso creo que la cocina tiene, al igual que la escritura, un tema de rescate de la memoria, ¿no? Una forma también de recordarnos de dónde venimos, quiénes somos. Sí. Y es lindo eso que dice Marcelo, porque finalmente quienes traspasaban la cultura, la memoria eran las mujeres, a través de la cocina, a través de esas cosas. Hoy día, por suerte que ya todos traspasamos cultura, pero el papel de la mujer en ese traspaso de memoria, de identidad, de esas cosas, es muy importante. Y por eso este homenaje a tu abuela también es un homenaje a todas las abuelas que de alguna u otra forma nos mantuvieron conectados por la historia, con nuestra memoria familiar, nuestra memoria cultural, con la memoria que fuera. Claro. Y que en el fondo yo creo que eso es, ¿no? Yo creo que la importancia de la literatura, entre otras cosas, además de ser un territorio de entretención, también tiene esto de poder ayudarnos a entender quiénes somos, de dónde venimos, a partir de la construcción de historias que rescatan un poco parte de nuestra historia familiar o nuestra historia de vida. Bueno, ahí está, mira, ahí ya tengo esto hay que colgarlo por ahí, hay una maquinita donde se cuelgan estas cositas, yo no la tengo, pero la voy a dejar por acá mientras tanto. Oye, súper, y los del sur están súper con su masa también.
Se pasó. En cambio, que Francisco y Miguel están haciendo la salsa y la están probando. Y en el sur están haciendo esta masa larga. Bien, los del sur. ¿Cómo quedó esa salsa, niños? ¿Rica? Mira, acá también, acá le está resultando aquí al apoyo técnico que tengo. Muy bien, muy bien. Está de incógnita. Está ahí con... Bueno, una vez que uno tiene ya la masa ¿Lista? convertida en estas láminas, lo que hay que hacer en el fondo es estirarla sobre el suelo, ¿cierto? Y colocar pequeñas porciones del relleno, separadas por cuánto será una cuarta, más o menos 5 dedos. Y ahí tendríamos que ir cerrando los... Pero ¿cómo lo hacemos, Marcelo? Estiramos la masa, ¿no es cierto? Y después los cortamos pedacitos ¿o no? No voy a explicar, voy a sacar para esto. que los dejemos con la tarea, para que sigan. Claro. Esto funciona así. Me siento, pero en Italia. Un segundo, se va a... No, acá, ¿no? O en la mesa. Le voy a... En la mesa. acá. Segundito, te explico técnico. Bueno, acá estoy yo haciendo, bueno, como te digo, lo hice. Yo les muestro que hasta esto lo conseguí, mira. ¿Ya? Ahí está el relleno mío, ¿no? Está, Perfecto. ahí va. Y en el fondo, a ver, es lo siguiente. Voy a... Pero no, pero dinos nomás, porque yo creo que le falta a la cocción a tu relleno, ¿no? Voy a poner cualquier cosa, que voy a poner un champiñón que tengo por acá, para que se entienda, ¿no? Ahí está, ¿sí? Bueno, esta es una porción pequeña, ¿no? Y la pongo ahí. No sé si se ve. Sí, se ve. ¿Sí? Ya, entonces, y voy poniendo otra, ahí cada tanto, ¿no? Y ahí se van poniendo los rellenos, perfecto. Claro, y lo que hago es, tengo por acá tengo que buscar el cortador que lo tengo por acá. Un segundito. Oye, niños, después les voy a pedir si tienen alguna pregunta para el escritor para poder despedirnos. Así que piensen si tienen alguna pregunta. Y lo que se hace acá, cortamos, sacamos lo que sobra. Bueno, este me va a quedar un poco grande, ¿ah? Pero Sí, no importa, pero es para la idea. es para la idea, ¿no? Te queda ahí y tú lo que haces es... Hay dos formas, de hecho. Uno puede colocar la otra lámina encima, pero a mí me gusta hacerlo así. Perfecto. Está acá y tú lo... O sea, ahí. Perfecto. Lo vas dando una forma y luego lo cortamos lo que sobra y con eso podemos hacer nuevas láminas. Ahí está. Creo que va a ser el mejor almuerzo domingo, tanto en el sábado como va a ser un almuerzo. Y lo importante acá es que con los dedos untados en agua, tú le vas... Va juntando los bordes. Claro, para que después no se abra, ¿no es cierto? Perfecto. Yo recuerdo la primera vez que hice, bueno, ahí queda, ¿no? ¡Ahí, ravioli precioso! ¡Lo logramos! Claro. Igual, este es un poco grande, ¿no? Yo le digo raviolones, que la primera vez que hice, después de mucho tiempo, para recibir a unos amigos, empecé a hacer, dije, ya voy a hacer, ponte tú, 15 para cada uno, 15 por plato, 15 ravioles. Empecé haciendo los chiquititos, pero igual es un poco lento el proceso, sobre todo si estás solo. Entonces, al final, claro, partí haciendo los chicos, pero terminé haciendo raviolones que eran más prácticos. Cada un calzón. Claro. Además, los invitados ya estaban por llegar, entonces llegar a alcanzar. En fin. Pero para quienes tienen poca paciencia, pueden hacerlo más grande, ¿no? O sea, es más fácil. Oye, Marcelo, a ver, quiero preguntarle a los niños si tienen preguntas que hacerte en relación tanto de ravioli o de tu libro ravioli.
o como escritor, a ver si tienen alguna pregunta. Miguel, Francisco, ¿alguna pregunta para Marcelo? Que ya nos vamos a estar despidiendo. ¿Tienen alguna pregunta que hacerle? ¿Ya le has enseñado a tus hijos la receta de los ravioles? ¿Cómo? Más No fuerte, escuché no se bien. oye. ¿Ya le has enseñado la receta de los ravioles a tus hijos? No se le ha enseñado, porque uno de mis hijos estudia gastronomía, así que yo creo que la aprendió de ahí. Pero sí la han probado, o sea, de hecho, cada tanto hago ravioli u otro tipo de preparaciones, y en rigor, más que preguntarme la receta, se me piden un segundo plato, habitualmente. Así que... Bueno, Francisco. ¿Y Miguel, alguna pregunta? O sea, Francisco, perdón. ¿Una pregunta? ¿No? ¿Te gustó cocinar ravioli? ¿Y en el sur tienen alguna pregunta para Marcelo? ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela se llamaba María y le decíamos Catita. Era la Catita en realidad, más que María era la Catita. Mira tú. ¿Y alguna otra pregunta, Pascual? Pregunta al escritor. ¿Cómo escribe sus libros? ¿No? ¿No tienen ninguna curiosidad? ¿Qué pensó? ¿No? Oye, Oye, le voy a dar un consejo a los niños, que es algo que yo no hice cuando era niño y ahora me arrepiento. El tema de escribir, ¿no? De llevar un diario de vida, anotar las cosas que me pasaron el día, creo que es un muy buen ejercicio, uno para fomentar la escritura, nos ayuda también a comprender mejor las cosas y van a tener ahí un recuerdo de su infancia y de su adolescencia riquísimo. Me acuerdo que en mis tiempos, escribir diarios de vida era también, por esta sociedad media machista entera, en la que yo crecí al menos, era una labor de niñas. Y nosotros, los hermanos de esas niñas, lo que hacíamos era tratar de conseguir la llave para abrir el diario de vida y poder leer aquello que escribían nuestros hermanos. Pero es un ejercicio muy, muy sano, ¿no? El hecho de poder escribir cada tanto las cosas que nos pasan por la cabeza, las cosas que vimos, las cosas que hicimos. Ese es un consejo que yo le puedo dar a estos niños cocineros y a todos los niños y niñas que nos están escuchando. oye, Marcelo, diré que nos vamos a ir con esa preciosa recomendación. Creo que en la escritura está todo y pueden escribir hasta esta receta que aprendieron hoy día, pueden escribir lo que les pasó, como dice Marcelo, las preguntas que tienen. Va a ser un bonito recuerdo, pero también una bonita experiencia diaria hacerlo. Así que nos quedamos con eso y nos quedamos con Ravioli, La memoria de la abuela, ese precioso libro que se los recomiendo muchísimo y espero que hayan tenido un lindo domingo, que les queden buenos ravioles, que lo cocinen, que se lo coman exquisito y para la sobremesa pueden leer ravioles, ¿no es cierto, Marcelo? Exactamente, sí, fue un gustazo, creo que no alcanzamos a terminar los raviolis, pero creo que fue una linda actividad. Saludos al sur, saludos a Santiago, Sí, saludos a ti, Daniela, a todos. y a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos este domingo de otoño a abril cocinando ravioli con Marcelo y con Samuel, Pascual, Francisco y Miguel. Muchas gracias por estar desde sus casas. A ver si nos mandan después fotos de sus platos perfectos. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en las próximas actividades. Gracias, cuídense. Chao, chao.